Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Graba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y hoy comenzamos All Star Squadron. Aunque este equipo fue creado en 1980, la historia se sitúa en 1941, retroactivamente insertando sus narrativas en la historia ficcional de DC. El escritor Roy Thomas era un gran fanático de la Sociedad de la Justicia y de todos esos personajes que leía cuando era niño. Cuando su editor, Len Wein, le ofreció traerlos de regreso de alguna nueva forma, él saltó inmediatamente a la máquina de escribir. La idea es que el grupo esté formado por una masiva cantidad de personajes de la Edad Dorada, un par de nuevos creados para la serie, y varios superhéroes que DC no era dueño durante los 40, pero que se había adquirido para cuando esta serie empezó. Con tantos personajes para elegir, el equipo creativo decidió enfocarse en personajes prometedores, poco empleados o ignorados por varios años. Además, para separarse de sus contrapartes más populares de Tierra 1. Es decir, si en la Tierra principal el enfoque está en Batman, Superman y Wonder Woman, en la Tierra 2 el enfoque sería Liberty Bell o Robotman, aunque los pesos pesados aparecerían de vez en cuando. El nombre es una referencia al cómic donde la Sociedad de la Justicia tuvo su primera aparición, All Star Comics. Igual que los nuevos Jóvenes Titanes y Amatista, Princesa del Mundo Gema, el equipo tuvo su primera aparición en una historia corta suplementaria en la serie de otro, en este caso Liga de la Justicia, que servía como prólogo y generación de expectativas. Y a diferencia de esos otros dos ejemplos, esta sí sirve como prólogo y prepara el escenario para la nueva serie. Y lo primero que vemos, por supuesto, que es una tapa. Una tapa que además de resumen es un super póster con todos los personajes, aunque hay una decisión un poco extraña y un poco entendible, aunque no son los tiempos modernos, que es poner a Wonder Woman como principal foco de la misma. La decisión es extraña porque, como mencionó Julián, Wonder Woman no va a ser un foco principal a lo largo de esta serie regular, aunque sí se va a destacar en algún que otro arco argumental. Ya cubrimos los orígenes de prácticamente todos sus miembros, así que, sin más preámbulos, escrito por Roy Thomas, con dibujo de Rick Buckler y Jerry Ordway, colores de Carl Gafford, letra de John Constanza. El cómic empieza a las 10 de la noche en un día de 1941, con unas figuras intentando comunicarse con el cuartel general de la Sociedad de la Justicia, pero no hay nadie del otro lado que conteste. La razón es revelada cuando retrocedemos varias horas a las 7 de la mañana de ese mismo día, donde Jonathan Chambers y su compañero Toby Watts, que si vieron nuestros videos ya deben saber quién es, están documentando una carrera para caridad entre Wonder Woman, Flash Jay Garrick y el Linterna Verde Alan Scott. Esta escena es una referencia a la primera portada de una serie de antología de 1942 llamada La Cabalgada de Cómics. Aunque la carrera no sucedía dentro del cómic, solo en la portada. Acá Roy Thomas le da contexto a esa imagen. Y Wonder Woman sale primera. ¿Canonizamos que Wonder Woman es más rápida que Flash? ¿O al menos Jay Garrick? Él dice que la subestimó por medio segundo, pero que ese medio segundo fue más que suficiente para que le fuera imposible alcanzarla. Estamos acostumbrados a ver aquella famosa carrera entre Superman y Barry Allen que fue alrededor de todo el mundo, en la cual la pelea era pareja y técnicamente la ganaba Flash porque es el hombre más rápido vivo. En este caso hay ciertas diferencias que tienen que ver con el lugar en el que se corre la carrera. Y esto es más que nada una suposición, la historia no deja absolutamente nada claro. Incluso podríamos decir que canoniza el hecho de que Wonder Woman ganó la carrera y no hubo ninguna trampa ni nada por el estilo. Pero teniendo en cuenta que esta carrera no fue alrededor del mundo, sino que fue dentro de un estadio, podríamos decir que no creo que Jay Garrick haya querido correr a la velocidad que corresponde, porque si no la gente ni siquiera lo podría haber visto. Wildcat, o Lince, que conocimos a su yo futuro en los 80 durante la miniserie de Catwoman, le da el trofeo a la ganadora, aunque se supone que debería ser entregado por Ted Grant, su alter ego. Me pregunto por qué mentir para presentarse con su otra identidad. ¿Nervioso o quería impresionar? Probablemente de inseguridad de una forma u otra. Los fanáticos tan emocionados por los héroes saltan las barricadas para reunirse con ellos, abrumándonos. Particularmente a Diana, que para este entonces acaba de llegar al mundo del hombre. Pero ella, por suerte, vino preparada y llamó a su avión invisible. Ok, no puedo creer que sea acá donde hablemos del avión invisible de Wonder Woman. Como ya vimos, muchos héroes como incluso Superman no volaban en sus comienzos. Por eso otros personajes como Hawkman podrían resaltar. William Moulton Marston diseñó el avión invisible como una alegoría de cómo las mujeres utilizaban su invisibilidad durante la era de la depresión para entrar y sobrevivir a lugares de trabajo hostiles dominados por hombres, mientras estos estaban más ocupados compitiendo entre sí. De esa misma forma, el avión no podía ser detectado incluso cuando se movía a velocidades supersónicas, y no podía ser derribado por las armas del mundo del hombre. También representa cómo Wonder Woman siempre intenta evitar conflicto en lugar de enfrentarse a la hostilidad de frente. El avión apareció junto con el personaje sin una explicación u origen. Más adelante se establece que Diana misma lo creó cuando era una niña, y que lo comanda a través de la tiara. En otro momento, incluso en la misma continuidad, establecen que era el Pegaso del mito griego que se transformó en este avión para poder ayudar a Diana en el mundo del hombre.
En los comienzos de las historias el canon era mucho más suelto que hoy en día, así que desconozco cuál de las dos versiones es este. Ellos van al Parque Eco para una especie de picnic improvisado. Y me acabo de dar cuenta ahora lo extraño que es la imagen de un picnic de superhéroes. Es bastante divertido, imagínenselo en la vida real, y no son cosplayers. Diana está emocionada de poder conocer a alguien con quien conversar sobre sus pocos convencionales vidas, pero la paz es muy momentánea, dado que del lago sale alguien que clama conocer a Linterna Verde. Aunque muchos los conocerán de sus múltiples apariciones en medios de Batman, Solomon Grundy era un villano de Linterna Verde Alan Scott, un mercader de 1894 que fue asesinado y su cuerpo arrojado al Pantano Masacre. Revivió 50 años más tarde sin ninguna explicación y se aproximó a un campamento de desahuciados, dándose cuenta que no tenía memoria alguna excepto que había nacido un lunes. Uno de los hombres mencionó una rima infantil que comenzaba con Solomon Grundy nacido un lunes, y el zombie tomó ese nombre antes de matarlos. Es fuerte, vicioso y casi sin mente, así que no tardó mucho en caer en una vida de crimen y caos. Estando ya muerto no puede ser destruido y posee una fuerza increíble, aunque muy inconsistente. Era peligroso para Alan Scott porque al haber estado bajo el pantano durante tanto tiempo, pedazos de árboles y madera quedaron atorados en su cuerpo, y como recordamos, la madera es la debilidad del anillo de Alan Scott. Y podemos observar la ya mencionada fuerza inconsistente en la pelea a continuación, la cual es extraña dado que Grundy ya tiene su odio hacia Alan por sus múltiples derrotas, a pesar de que Linterna Verde no reconoce a la criatura. La batalla es corta, no solo porque el número en sí lo es, sino también porque esencialmente noquea a cada héroe con un solo golpe. A lo largo de la pelea hay una interacción interesante entre Alan Scott y Wonder Woman que no dejan muy bien parado al personaje del anillo y tiene que ver más que nada con su evidente machismo. Al aparecer Grundy, Green Lantern decide separar a Wonder Woman diciendo que este no es un trabajo para una chica, para lo cual sería interesante que cuando Wonder Woman entra en acción pueda demostrarle a él que estaba muy equivocado, lo cual no es así porque Grundy la golpea y la noquea. Así que podríamos decir que toda esta escena es bastante ineficaz. Y sumado a lo extraño de esta situación, el hombre más rápido vivo decide llegar último, tarde y tampoco sirve para nada. El paso del evento de caridad hasta ahora nos puso cronológicamente donde empezó el capítulo. Las figuras intentando hacer contacto con la sociedad sin éxito, incluso considerando llamar a otro equipo de superhéroes. Los 7 soldados de la victoria, de los que hablaremos en otro momento. Pasamos a un penthouse en Nueva York, donde un reportaje de Libby Lawrence sobre una huelga ferroviaria es apagado por Wesley Dodds, que conocemos como Sandman, el cual está reunido con Johnny Thunder y Ted Knight. Aunque el origen de este último será recontado más adelante en esta misma serie, hagámosle un repasito rápido. Theodore Ted Knight era un socialite adinerado con una obsesión por la astronomía. Con el tiempo su trabajo rindió frutos y descubrió que las estrellas irradiaban una extraña energía hacia el espacio, energía que había pasado desapercibida durante eones. Con un dispositivo que tomó prestado, logró capturar esa energía en una especie de vara de oro con un estilo art deco, la cual llamó vara de gravedad, y la usó para sumarse a las crecientes filas de superhéroes de los 40 como Starman. Como el nombre lo indica, la vara puede alterar la gravedad de las cosas a su alrededor, Starman incluido, y disparar un rayo de calor. Llevada a los puntos lógicos es increíblemente poderosa, pero en estos primeros días no era usada a todo su potencial. Están por ir al cuartel de la sociedad para chequear por las llamadas entrantes urgentes, cuando un barco pirata volador se pasa por la ventana. Ellos obviamente se cambian para ir a investigar, con Sandman que cambió su asombroso atuendo e icónica máscara de gas por el traje de superhéroe más blando posible. Era el que usaba en la época porque en ese entonces los cómics pulp estaban decayendo en ventas mientras que los superhéroes vendían como pan recién horneado. Así que sus autores intentaron adaptarlo con los tiempos y por desgracia estaremos atorados con este traje cada vez que aparezca en el Star Squadron. Los tres héroes se aproximan al navío y al entrar se dan cuenta de que no es realmente un barco pirata, sino un dirigible disfrazado como tal. Parece estar vacío también, pero en realidad sus tripulantes estaban escondidos, preparados para una emboscada que suerte efecto, al menos para noquear a Johnny Thunder. Sandman y Starman logran repelerla, a puño limpio o mandándolos a volar a quitarles la gravedad, pero quedan expuestos ante el capitán de este extraño vehículo. Este personaje no tiene nombre real, pero simplemente llamado Sky Pirate. Igual que Grundy era un enemigo de Linterna Verde, que ataba este Zeppelin a Penthouse y luego saqueaba y robaba como un pirata tradicional. Pero padece de la ficticia terrafobia, es decir, tiene miedo a las alturas bajas y sentirse atado a la tierra, el cual deja inconsciente a los dos héroes con un arma que dispara gas omnífero.
la cual tenía en la historia original donde apareció porque ningún arma normal podría con linterna verde. Y tengo que mencionar, no solo es irónico que noquearon a Sandman con una pistola de gas, pero que no hubiera tenido efecto si el superhéroe hubiera tenido su traje original. Pasamos a Salem, a la torre del Dr. Fate, donde en su interior, Kent Nelson y su esposa, Insa Kramer, observan el hombre de Naboo. Igual que Sandman, al año de la aparición del Dr. Fate tuvo un rediseño temporal, en el que pasó de su más conocido casco completo a este medio casco. Por supuesto, igual que Sandman, para mantenerse en la continuidad de los 40, Roy Thomas lo usará así. Pero también, retroactivamente, le dará una explicación a dicho cambio. El orbe les muestra a su némesis, Wotan, aproximándose a la torre, sorprendiéndolos dado que debería estar enterrado y en coma bajo la tierra. Vimos ese encuentro con Wotan, además de toda una exploración del buen Dr. Fate, cuando cubrimos la miniserie El inmortal Dr. Destino. El Doctor va a enfrentarlo en contra de las súplicas de Insa, que sabe que no es tan poderoso como la última vez que se encontraron. Esa disminución de poder es parte de la explicación que Roy Thomas le va a dar, pero a eso cuando lleguemos. Y por este estado más débil, decide lanzarse de cabeza con todo lo que tiene contra el hechicero. Colisiona contra él, y el Dr. Fate y el espectro caen inconscientes a la Tierra. Es confuso sin la narración, pero Wotan usó ilusiones para que los dos héroes se vieran respectivamente como el villano, haciendo que se ataquen a sí mismos en el aire. Lo que lo hace particularmente confuso es que, al mantenernos siempre del punto de vista del Dr. Fate, el espectro sale de la nada. Y aunque Wotan sería el villano que tiene la habilidad y el poder de engañar a estos dos seres tan poderosos, no sé si el espectro debería ser capaz de caer inconsciente. Creo que cuando mucho volvería a su forma de Jim Corrigan. Quisiera saber en qué momento, cuando alguien dijo que Dr. Fate y el espectro iban a caer inconscientes por llevarse por delante, técnicamente, cuando el espectro solo aparece en un cuadro y ya está inconsciente, era algo posible y no era algo totalmente ilógico. Pasamos a una pequeña isla donde un volcán inactivo por décadas ha despertado, y el alférez Rod Rayleigh está intentando convencer a su hermana, Danette Rayleigh, de dejar la locación. Rod Rayleigh es uno de esos personajes que DC no tenía en los 40, llamado Firebrand. Él venía de Quality Comics, la misma compañía que creó a Plastic Man. Y ahora, como dije en la intro, Roy Thomas lo está insertando retroactivamente en la continuidad. Él era un socialite adinerado, hijo del magnate del acero, Ed Rayleigh. Aburrido con su vida de playboy, Rayleigh creó una identidad enmascarada para experimentar las emociones y aventuras que estaba ansiando. Es prácticamente el mismo origen que Sandman y Starman, pero sin poderes. Solamente duró 14 números cuando estaba en Quality Comics y aún menos cuando se pasó a DC. Una de las razones por la cual Roy Thomas inventa y se enfocará en su hermana acá presente, la cual, siendo geóloga, insiste en quedarse para investigar la misteriosa actividad volcánica y envía a Rod de vuelta con su pelotón para cumplir su deber. Pasamos a Gotham City, donde Superman, Batman y Robin están abriendo un nuevo club benéfico sin fines de lucro. Es raro ver estas historias antiguas donde Batman actúa como un superhéroe bien cliché y tradicional, en lugar de comprometerse con su acto de criatura de la noche lo más posible. Y tengo que admitir que incluso enfocándome en el contexto de esta historia antigua, y en el hecho de que Batman es un personaje más estándar, como mencionó Julián, lo que más me chocó de todo el número es ver a Batman llevándose bien con los militares. Entonces, igual que los héroes anteriores, son atacados por sorpresa por un villano buscando una venganza que los héroes desconocen. En este caso, el profesor Zodiac. Sobar Zodiac era un profesor que conoció a Galio, un hombre que clamaba tener 500 años de edad después de haber descubierto las maravillas de la alquimia. Galio quería pasar sus conocimientos a la Sociedad de la Justicia para poder preservarlos en buenas manos, pero Zodiac se les adelantó y consiguió los 4 elementos: la piedra filosofal, que transmuta la materia; el disolvente universal, que derrite cualquier material; la sustancia perpetual, que mantiene los objetos en movimiento continuo; y el elixir de la juventud, que rejuvenece a cualquier ser vivo. Estas herramientas uno diría que podría ser un enemigo mortal, pero tendrá 6 apariciones en toda su historia. Uno no creería que una persona que tiene el poder de los 4 elementos plotearía su avioncito y se pondría de capa la cortina y el empapelado de la habitación de un niño de, no sé, 10 años tal vez. Y son esas herramientas las que utiliza contra estos héroes. Primero, usar el elixir de la juventud en Batman y Robin, transformándolos en infantes, que puede ser una referencia a esta historia del 62, donde Batman es transformado en un niño de 4 años que de todas formas pelea contra el crimen. Evidentemente está obsesionado con la infancia. Y luego la piedra filosofal para crear kriptonita que envenena a Superman hasta dejarlo inconsciente. Después de tantos intentos fallidos de contactar con la sociedad, la figura en la sombra llama a un enlace del FBI para que vaya al cuartel a investigar. Y pasamos a los últimos miembros del equipo: Hawkman, Dr. Midnight y el Átomo. Igual que todos los otros miembros, ya hemos visto sus orígenes en el canal.
Estos están turisteando por Columbia antes de volver al hotel para atender un juego de fútbol americano el día siguiente. Midnight, con su visión particular, nota en las sombras a alguien con un arma que casi mata al átomo. Este villano es simplemente conocido como Monstruo y viene del número 20 de All-Star Comics, donde un magnate llamado Jason Rogers le pide ayuda a la Sociedad de la Justicia para ayudarlo a atrapar a esta criatura que le roba constantemente sin que nadie lo vea entrar. Desde su aparición, la esposa de Jason murió y sus amigos del club lo abandonaron, porque al final del número es revelado que Monstruo es un gemelo malvado que nunca consiguió su propio cuerpo en el útero, y poseía al hombre para arruinarle la vida. Iba a recomendar una muy buena película de horror con esa misma premisa, pero me di cuenta que estaría spoileando el giro. Así que recomendaré una mala. Vean Basket Case. Es barata, horrible y hilarante. Con su elemento sorpresa arruinado, Monstruo salta al combate directo. Logra atinar un golpe a cada uno, excepto Átomo, que lo abate de un solo puñetazo. El poderoso Diminuto pregunta por la razón del ataque, y cuando el criminal regresa a su personalidad de Jason Rogers, le contesta con una palabra: Degaton, antes de desaparecer en un haz de luz. Y cuando leí esto la primera vez creí que me había perdido algo en todo este diálogo, pero no. Resulta que hay una nota del editor que nos aclara que Degaton rima con Megaton, que sería Degaton con Megaton en castellano, y no sé por qué, supongo que para que sepamos cómo se pronuncia. Esto fue observado por una figura en la lejanía, una figura que empieza a seguirlos haciendo un leve sonido metálico con cada pisada. La última escena nos regresa a Washington DC, específicamente a la Casa Blanca, donde vemos que las personas que intentaban hacer contacto con los héroes durante todo el número eran el presidente Roosevelt y Harry Hopkins, que recibieron un mensaje decodificado transmitido desde Japón. El cuadro final presenta los diarios matutinos siendo entregados con la noticia de Libby sobre la huelga y una fecha que todos los que saben de historia reconocerán, terminando el número. Y bien, en esta historia, en lo que tiene que ver con el dibujo, es realmente muy correcto y usa recursos bastante modernos. Entre los que podemos mencionar: superposición de cuadros, figuras saliendo de las viñetas, algún que otro cuadro asimétrico. En general hay un cuadro disruptivo por cada página. En la mayoría son cuadros circulares, lo cual rompe bastante la diagramación. Y bueno, para aquellos que habrán llegado a leer algo de los cuadros de texto, notarán que de todas las historias que cubrimos, esta es por lejos la que está escrita más a la vieja escuela. Es un prólogo al All-Star Squadron propiamente dicho. Quita el medio de los personajes más pesados para que los más desconocidos tengan que entrar a la acción en la serie principal. Pero son solo 15 páginas, así que no hay espacio para hacer una serie de peleas como se debe. Y hacerlos a todos enfrentamientos directos en lugar de trampas o ataques por la espalda hace parecer a los héroes muy ineficaces. Aún con todo siendo por sorpresa. Pero realmente no sé cómo se podría hacer esta historia mejor con esta constricción de espacio. Y vamos a la página destacada del número, que en realidad es destacada porque acumula varios recursos de los que hay a lo largo de toda la historia, pero vamos a elegir la 8. En primer lugar tenemos varios ejemplos de la cámara en diferentes posiciones. En la primera tira tenemos un cuadro cruzado que es diferente a todos los que hay en el resto del número, más que nada por su forma y posición. Tenemos un ejemplo de figuras saliendo del cuadro en este festejo de Sky Pirate. Hay una superposición de cuadros en la última tira, pero de las cosas más lindas de la página está ese plano inclinado de la torre del Dr. Fate. Con todas esas introducciones fuera de lugar, nos vemos el lunes para empezar apropiadamente All-Star Squadron con el primer número, El Mundo en Llamas, donde haremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. Y acabo de notar al ver esto que la idea de picnic de superhéroes es muy extraña. Imagínenselo en la vida. Eso va para el blooper. Lo siento, no van las reglas. Y bien, en esta historia... Arranquemos. No puedo creerlo, fue la primera oración. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.